siempre va hablando a cada una de nuestras vidas. Y esto el Señor me hablaba en un devocional. Y quisiera alentar primeramente a toda la iglesia a cuando se nos invita a compartir la palabra. A veces nos cuesta un poco, ¿no? Pero la bendición que para la iglesia, y como siempre le digo, algunos tienen mayor gracia, otros menos, pero es de mucha bendición para la iglesia porque la iglesia necesita palabra de Dios. Y venía sintiendo esto en mi corazón, ¿no? A veces creemos que la palabra de Dios está muy bueno que uno pueda escudriñar, buscar asidero bíblico, estudios bíblicos, pero a veces cuando pasa un hermano, alguno de ustedes, y comparte una palabra muy sencilla, pero es esa palabra que a veces uno está necesitando y uno la puede tomar para sí y es de muchísima bendición. Así que quisiera animarlos a todos que le podamos decir sí a Miguel o a Abby cuando nos dicen que a veces tratamos de salir huyendo. Parecería que cualquiera lo puede hacer mejor que yo, pero créeme, querido hermano, que es de muchísima bendición cuando compartimos y es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor te habló, me habló a través de las Sagradas Escrituras. Y uno puede leer un pasaje y eso toca nuestra vida, y el Señor nos habla y es esa la palabra de Dios que la iglesia necesita para poder seguir caminando y edificándonos los unos a los otros. Amén. Yo quisiera compartirle algo muy sencillo. Voy a tratar de no ser larguero. Voy a tratar. Así que cuando veo que es la hora, es la hora. Y se terminó. Así que esto que el Señor me hablaba, primeramente a mí, de esa relación que tenemos con el Señor, y pensaba en algunos dispositivos, ¿no? Si una computadora usted la desconecta, si ese ventilador usted lo desconecta de la corriente eléctrica, ¿qué hace? Se va a ir apagando hasta que de última ya no larga más aire ni nada. Así que si ese ventilador los desconectamos, si su propio auto usted le desconecta la manguerita que lleva el combustible, es muy probable que haga un par de cuadras y después ahí quedó. Y esto pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Si nos desconectamos de Cristo, nos vamos desvaneciendo poco a poco, no nos damos cuenta si dejamos de buscar a Dios, y a veces es de una manera muy sutil, ¿no? Entonces esa relación que tenemos con el Señor es vital y es fundamental para nuestra vida espiritual. Si quiere ir buscando en el libro de Colosenses, que es un libro de las relaciones, escrito desde la prisión de Roma, Pablo combate a los falsos maestros y se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Y Pablo enfatiza, y enfatizó solo al relacionarnos con Cristo. Él decía, mediante la fe, cada quien puede tener vida eterna y solo mediante una continua relación con Él, nosotros podemos tener y poder vivir una vida cristiana. Me hace el reflejo el foco, a ver, lo voy a poner por ahí.
Ahí está. En Colosenses, le decía, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo escribe, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Caminar con Él. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos si llevamos, ¿no? Pero vemos hombres y mujeres en las Sagradas Escrituras que anduvieron, como nosotros también podemos andar en los caminos del Señor. El tema es que se puede andar o dejar de andar y empezar a trazar nuestro propio camino, ¿no? Si nos descuidamos, si descuidamos esta relación preciosa con Él y esta comunicación directa con el cielo. Así dice nuestra hermana de Cosquín, no sé si van a ir para allá, pero ella habla, dice, la relación que tenemos con nuestro Señor, que viene del cielo, ¿no? Dice así que dice, andad en Él. Y el versículo 7 dice, arraigados. Y esto algo se nos viene hablando en los distintos cultos, ¿no? De estar tomados de Él, de esas aguas que habla ese salmo junto a la corriente de las aguas, ¿no? Bueno, pero esas aguas no vienen solas por sí. Resulta ser de que como hijos de Dios tenemos que ir a buscarlas. Y a veces nos pasa, y me pasa, y te pasa, seguramente, a mí me pasa lo mismo que a usted, que un día buscamos al Señor, los jóvenes cuando van al retiro, y luego que pasa un tiempito es como que vamos aflojando, y aflojando, y aflojando, y cuando nos dimos cuenta, estamos muy lejos, y empezamos a hacer no como el Señor quiere, sino como nosotros queremos. Así que ese versículo 7 dice que tenemos que estar como arraigados. Dice, y sobreedificados ¿en quién? En Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Se nos hablaba la semana pasada, Miguel nos hablaba de estar firmes, constantes y creciendo. El tema es cómo estar firme. Y el pastor Carachi nos decía el domingo, naturalmente nosotros debemos comer. Y si queremos estar firmes debemos comer del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y también debemos nutrirnos con la palabra de Dios, que es el alimento diario. Y a veces se nos escapa, ¿no? Eso, porque nos levantamos en la mañana y estamos muy apurados. No sé cómo ustedes se levantan a la mañana, pero yo ya me levanto y hago tic, 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 y ya sé todo lo que tengo que hacer. Hay otros que he visto por ahí que se levantan y están con el celular así. Va a ser difícil que el Señor nos hable si te levantás y lo primero que agarrás es este aparatito, que lo tengo por acá. Y estamos más pendientes de ver qué es lo primero que haces cuando te levantás a la mañana. Revisás todos los mensajes que te mandaron. Y ahí, ¿qué es lo primero que hacemos en la mañana? Y bien sabemos que podemos buscar al Señor y lo podemos hacer en cualquier momento del día, ¿no? No específicamente durante la mañana. Pero me acuerdo a un campamento, nos propusieron que sea lo primero. Y me acuerdo que teníamos que buscar al Señor, no sé, eran como las 6:30 de la mañana, y vos tenías que elegir un lugar para orar.
lindos momentos, ¿no? La pileta estaba colmada, así que había que buscar un lugar del campo para que el Señor nos hable, y pueda derramar de su espíritu. Así que yo, mientras leía esto, me acordaba y leía el Salmo número 5, si lo quiere buscar, que es una oración, una plegaria, pidiendo protección. Lo escribe David, él espera ser escuchado, reconoce la santidad de Dios y se presenta delante de él solicitando protección. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, no? Y David, que escribe este salmo, lo escribe modo de oración, ¿no? Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Salmo 5:1. Estoy acostumbrado a predicar en la iglesia donde no está ese cosito y hay hermanas que empiezan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces yo lo repito muchas veces porque pienso que para que no todos sepan qué es lo que estoy leyendo. Por ahí me pasa eso, así que disculpe si le digo muchas veces Salmo 5:1. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y el versículo 3, fíjese que dice, oh Jehová, de mañana, bueno, puede ser de tarde o de noche, ¿no? Pero acá dice de mañana. Dice, de mañana oirás mi voz. O sea que Él pide que lo escuche. ¿Qué es lo que tiene para escuchar Dios? Su gemir, su clamor, su oración. ¿Y qué es la oración? Es abrir el corazón, como cuando uno habla con un amigo, es presentarle nuestras necesidades, nuestro clamor, nuestro gemir. Y David lo dice así, dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, dice, y esperaré. David, entiendo en estas primeras horas de cada día, tiene que presentarse delante de Dios. No es posible vivir en pie ese día. No puede comenzar de otra manera. Necesita presentarse delante de la presencia de Dios. Y aún quizás cuando sus acciones tendrían que ser rutinarias, Él se presenta delante de Dios, dice, y espera en Él. Hace del principio de cada día la prioridad ¿para quién? ¿Qué es lo primero? Pregúntatelo vos mismo y respondete. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantás? Bueno, ir al baño está permitido, Principalmente los que ya estamos avanzados en edad, a veces nos levantamos varias veces al baño, Pero estamos hablando, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantás? Créanme que a veces me ha pasado de que uno se levanta y lo primero que hace es mira el reloj y dice, uy, qué tarde que es. Sale corriendo a tratar de solucionar lo insolucionable. ¿No le pasa esto a veces a usted? Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? He puesto delante de Él las pequeñas cosas
Fíjense en cómo David pone en la prioridad, en el primer lugar, y le dedica a Dios el principio de cada día y establece una comunión con Él. Y está preparado para vivir con Dios el resto de ese día. Mientras leía y meditaba en todo esto, ¿no? Siempre me acuerdo de la vida de Enoc. Y Enoc no es una persona que está muchas veces nombrado en la Biblia, pero dice, y Enoc caminó con Dios. Y qué distinto es nuestro día, hermano, cuando decidimos, nos proponemos en nuestro corazón. Primeramente, el Señor. Nos ponemos delante de su presencia. Encomendamos nuestra vida, todo lo que hemos de hacer, nuestras conversaciones, nuestras relaciones. Y ahí, recién ahí, arrancamos. A veces parece como que fuera hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Uy, pará, no, ¿cómo voy a...? No, porque estoy retrasado. Créeme que vas a ganar tiempo. Si no es que lo estás haciendo, yo te desafío a que lo puedas hacer y el Señor te desafía a que le puedas buscar y tener una oración sincera, esa relación como con un amigo, ¿no? Olvídate de las oraciones armadas, como orar por los alimentos. No, eso no sirve. Quizás decirle, Señor, encomiendo en ti mi camino, guíame. Tengo que ir y hacer esto y aquello, sea tu presencia guiándome en cada cosa. Dice que Enoc caminó con Dios. Y qué precioso habrá sido su caminar, ¿no? Sabiendo de que Dios podía ir al lado suyo, guiándolo. La segunda parte de ese versículo del 3 dice, de mañana me presentaré delante de ti, dice, y esperaré. Parece que David cuando ora al Señor pone todo delante de su presencia, y como dice ese otro versículo que está en el capítulo que sigue, en el 4, dice, porque solo en ti puedo vivir confiado. ¿Dónde están nuestras confianzas, no? Tenemos que ir a hablar con fulano, mengano, una puerta que se abre. ¿Crees que el Señor es el que abre y el que cierra? Y que si Él en determinado momento llegaste a un lugar y la puerta está cerrada es porque el Señor lo permitió. ¿Nunca pensaste eso? Qué exagerado. Llegué a un negocio y la puerta estaba cerrada, no tenía que hacerlo ahí, tenía que ir a hacerlo allá. Creo que el Señor guía mi vida, que nada ocurre porque sí, porque yo estoy confiando en el Señor. Y a veces cuando se dan las cosas o no se dan, creo que el Señor está guiando mi vida, porque mi confianza está puesta sobre Él. Dice ese versículo, dice, echad sobre mí vuestras cargas y descansad en Él. Dice el versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los israelitas no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí David reconoce la santidad de Dios y reconoce que Dios no acepta ni apoya de ninguna manera la maldad, la insensatez, la iniquidad, la mentira, el engaño.
Y dice el salmista, él dice, yo sé que eres y sé que tu naturaleza, la naturaleza divina, estos elementos mencionados aquí, no tienen cabida con el Señor. Y aquí en el versículo número 7, dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, no es mérito propio, sino por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré tu santo templo en tu temor. Fíjense en este versículo, ya no se trata de una oración privada, esa oración que tenemos que tener con el Señor en lo íntimo. Una cosa es la oración que yo tengo, la relación que yo tengo que tener personal con el Señor. Otra oración quizás es la que puedo hacer con mi señora, otra con mis hijos y otra la que uno hace en la congregación, ¿no? Y aquí habla ya no de esa oración privada y personal, sino que habla de una oración en el templo, en la iglesia, porque dice, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Versículo 8 dice, guíame Jehová en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Aquí nos encontramos que David, que va a la iglesia, como venimos nosotros, para agradecer, para adorar, para servir a Dios con lo que hacemos, y con un David que tiene una petición muy especial. Y fíjense en que dice, guíame y endereza. Y uno dice, es como una contradicción. Si el Señor te guía, ¿cómo va a decir que te endereza? Si el Señor te guió, quiere decir, no. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos desviamos, nos alejamos. Entonces David reconoce, le dice, mira, Señor, guíame, pero reconozco verdaderamente que a veces me descuido, que a veces dejo de buscar a Dios. Dejo de buscar a Dios como Dios quiere que le busque. Y se nos está hablando de estar arraigados y estar cimentados. Y yo le hago otra pregunta, esto de la guitarra. Y yo le hago otra pregunta, ¿no? Y me hago otra pregunta. Arraigados y cimentados. ¿Cuánto tiempo le dedico a leer la palabra de Dios? A leer, a meditarla. ¿Cuánto tiempo? Hablamos, ¿qué es lo que busco primero a la mañana? En oración, en su palabra, medito en su palabra, hago esa oración sincera. Así que David le dice, guíame, Señor, y mirá, si en algún momento dado me deslicé, y bueno, enderezá ese camino, enderezá ese camino. Entonces, Señor, por favor, guía. Pero como hay momentos en los que yo te impido que me guíes, entonces hago caminos torcidos. Por favor, guíame y endereza delante de mí tu camino. Versículo número 9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto, es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, castigan por sus mismos consejos,
por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. En este espacio, David empieza a pensar en sus enemigos. Dice que ellos se rebelaron, se separaron, se apartaron y no siguieron el consejo y seguramente van a cosechar lo que sembraron. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, ¿no? Buscándole a Él. Habla de aquellos que se burlan, que hablan con altanería, que se rebelaron contra ti. Dice, haz justicia, pon cada cosa en su lugar. Y allí, a partir del versículo número 11 en adelante, se dedica a pensar en aquellos que confían y buscan a Dios. Aquellos que son bienaventurados, felices, eso que brota de lo profundo del corazón de cada uno de los que hemos decidido y decidimos cada mañana buscarle y seguirle. Dice, pero alégrense en todos los que en ti confían. Te está diciendo a vos y a mí, alegrate, pero alégrense en todos los que en ti confían. Dice, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. Habla de alegría, de celebración permanente, porque Dios los defiende. Sigue diciendo, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí habla de alegrarse, habla de celebrar, de fiesta. Cuando venimos a la casa del Señor, hay gozo, hay regocijo. Siempre tengan esta actitud de gratitud, porque Dios los defiende, porque Dios bendice al justo, porque Dios es escudo puesto alrededor de sus hijos. Y anotaba un par de preguntas, ¿no? Que yo se la hago a usted y me la hacía a mí mismo. Me preguntaba, ¿cómo son nuestros hábitos de buscar a Dios? ¿Cómo son? ¿Cómo es su vida de oración? Oramos al Señor, le pedimos su guía en cada cosa, aún hasta en las cosas más insignificantes. Y cuando el Señor nos habla y nos muestra, porque a los que queremos escuchar, Dios nos habla. Anotaba otra pregunta. En usted y yo, en las primeras horas de cada día, ¿habla con Dios a través de la oración? ¿Hablamos con el Señor como David o salimos disparados? Ese secretito del despertador de ahora, ¿vieron? Porque antes tenía el de la campanita que usted cuando lo plácate, era plácate y se terminó, era rim, pac. Pero ahora están los despertadores que usted lo apaga y a los 15 minutos vuelve a sonar y lo apaga. Le digo que lo matamos a cachetazo al muchachito ese porque tac, tac, Y después cuando lo miramos, salimos corriendo. ¿Le pasa a usted eso? ¿Cómo hacemos para que el vehículo de nuestra vida, cómo hacemos
¿Cómo hacemos para que el vehículo de nuestra vida, vieron que hablamos hoy del vehículo de la nafta, marche hacia adelante si no cargamos antes el combustible que nos provea la energía necesaria? Y que acá quiero detenerme un poquito, ¿no? Porque cuando no cargamos el combustible correcto, lo que puede suceder es que resolvamos las situaciones de nuestra vida cotidiana, pero a nuestra manera. Y el Señor quiere que lo hagamos con su guía, con su ayuda, utilizando el combustible necesario y adecuado. ¿Cómo hacemos para enfrentar las dificultades y los desafíos sin alimentarnos de un Dios al que escuchamos a través de la Biblia y al que le hablamos a través de la oración? Y bueno, para ir terminando, yo quisiera animarlos a que podamos cada día. Hay una canción que no la vamos a cantar por cuestiones de tiempo, pero seguramente ustedes todos la conocen, ¿no? De Jesús de Adrián Romero, de que dice, espérame por la mañana. Espérame, dueño de mi amor, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré, espérame. Te animo, y me animo a que cada mañana podamos buscar de esas aguas y vamos a ver cómo nuestro día cambia. Amén. Dios le bendiga.